Señor resucitado, celebramos este culto. Y lo hacemos en el nombre del Padre, nuestro Creador, del Hijo que ha resucitado y nos salvó, y del Espíritu Santo que nos acompaña, nos sostiene y nos enseña siempre. Amén. Así leemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Como niños recién nacidos, ansíen la leche auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Amén. Así como niños recién nacidos estamos aquí, por la gracia de nuestro Dios, porque ansiamos recibir de esa leche auténtica, pura y sin adulterar. Y claro, esa leche buena contiene el amor de Dios, el amor de Cristo, su perdón y la salvación que Él nos trae. Y es también esa leche la palabra de Dios, su conocimiento y la obediencia que podemos tener de ella. Que hoy, en este culto y siempre, con corazón y espíritu de niños, ansiemos recibir y saborear de la bondad inmensa de nuestro Señor. Amén. Queremos cantar la canción Es por su amor, número 96 de nuestro cancionero Canto y Fe. Es por su amor. Es por su amor que estamos aquí, reunidos hoy, para cantarle, para adorarle en comunión. Tú con nosotros puedes cantar con gratitud. Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios. Paz y amistad, dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Y así dice el salmista en el Salmo 133. Vean qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sión, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Amén. Y de este hermoso salmo muchos se han inspirado para orar y también para cantar, como es el caso de la canción Miren qué buena. Miren qué bueno. Número 98 de nuestro Canto y Fe, canción escrita por ya nuestro hermano desaparecido, pastor Pablo Sosa. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es, miren qué bueno que
aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando las hermanas están juntas, marcha el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando nos reunimos todos juntos, porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Y nos dirigimos a Dios en oración. Ciertamente, Señor, siempre sentimos que es bueno estar juntos, como hermanas y hermanos tuyos. Qué bueno poder presentarnos ante ti esta mañana, confiados en que tú no nos echarás de tu presencia, sino que nos recibes por tu gran misericordia, aun cuando hemos pecado desobedeciéndote y negándote delante de la gente, sea con nuestras palabras como así también con nuestras actitudes. Tú nos recibes y perdonas por tantas veces que hemos dudado de tu presencia en nuestras vidas, por tantas ocasiones en que hemos escuchado otras voces y no la tuya. Y cuando nos dejamos alumbrar por los resplandores fugaces y engañosos de este mundo, que existen para confundir y torcer nuestros caminos. Por todo esto te pedimos, óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Y el apóstol escribe allí en la primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Vamos a preparar nuestro espíritu, nuestra mente, para escuchar la palabra
Y lo vamos a hacer haciendo una oración y luego cantando una canción que nos habla de subir a la montaña y recibir la ley del reino. Oremos. A ti, Señor, que has afirmado que para entrar al reino de los cielos debemos tener espíritu de niños, te suplicamos ahora que nos libres de todo orgullo, falsa seguridad y vanidad, para poder escucharte de corazón. Amén. Amén. Y vamos a cantar juntos una canción que cantábamos mucho en el grupo de jóvenes, me acuerdo todavía. Ven, sube a la montaña, la número 202 del cancionero Canto y Fe. Y la lectura primera la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. Y nos habla sobre la vida comunitaria de la iglesia naciente. Dice así: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y éste era repartido según las necesidades de cada uno. Amén. Cantamos juntos: tu palabra, Señor, es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu
Tu palabra, Señor, es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Y la segunda lectura la encontramos en la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, y nos habla sobre la palabra de vida. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Amén. Tu palabra, Señor, es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Y preparándonos para escuchar el Evangelio que está apartado para el día de hoy, vamos a cantar Aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Y el texto que está apartado para este domingo, segundo domingo después de Pascua, nos cuenta el momento en que Jesús se aparece a sus discípulos, luego también a sus discípulos y a Tomás, y el propósito por el cual fue escrito el Evangelio. Entonces voy a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Dice así: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdones, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén y aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. La resurrección es el evento, se puede decir, más importante del cristianismo, porque si no hubiera habido resurrección, el cristianismo directamente ni existiría. Y en ese sentido el cristianismo es único porque tiene a su Creador vivo. Jesucristo está vivo, su presencia está en medio nuestro, en cada uno de nosotros, y hace que la comunidad conserve su fe en el resucitado. Por eso, en este Evangelio de Juan, al igual que el domingo pasado también, cuando leímos el pasaje en donde se aparece a María Magdalena, se producen estos encuentros que tienen obviamente un resultado. En el caso de María Magdalena, que pensaba que habían robado al Señor y se lo habían llevado, llevó a que ella fuera corriendo a los discípulos a dar testimonio de que Jesús había resucitado y que estaba en medio de ellos. Y aquí, en este domingo, encontramos también encuentros personales. El primero es el encuentro con los discípulos, estando ellos reunidos ese primer día de la semana, a la tardecita noche del mismo día que María Magdalena había ido a contarles que había visto al Cristo resucitado. El otro encuentro fue luego de pasado 8 días, nuevamente con los discípulos, pero esta vez con Tomás, que no había estado en el primer encuentro. Y luego, ya en el propósito del libro del Evangelio de Juan, también Jesús, a través de la palabra, quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Y estos encuentros producen resultados, y el resultado más obvio que produjo en aquel momento fue que una iglesia pequeña, apenas de pocos miembros, al tener ese encuentro, pudiera encarar con entusiasmo, con alegría y con poder la tarea de evangelizar todo el mundo conocido de aquel entonces. Sin resurrección no existiría el cristianismo. Entonces vamos a enfocarnos en estos 3 encuentros y en los resultados que se produjeron debido a los mismos. En el primero, Jesús, como bien dije, a la tardecita de ese domingo de la resurrección, estando los discípulos cerrados en un aposento, las puertas no solamente cerradas, sino con tranca, habían atrancado la puerta por miedo a los judíos, miedo muy justificado, por cierto, porque las autoridades judías habían dicho, para que la gente crea, que la resurrección no se había producido, sino que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Y seguramente las autoridades romanas, inducidas por las autoridades judías, estaban buscando
a los seguidores de Jesús para corroborar si esto era cierto, si ellos habían robado el cadáver de Jesús. Así que estaban con trancas, cerrados, y en un estado de ánimo de mucho miedo por esta situación que les he mencionado. Pero así como Cristo misteriosamente salió de la tumba, salió de esa cobertura de vendas y de aloe, mirra, por la cual estaba embebido, y sin desenrollarlo, sino que estaba como un capullo todavía armado esas telas. Así también misteriosamente entra dentro de este aposento y se hace presente en medio de ellos. Y les da la paz que era un típico saludo judío, pero que al igual cuando Martín Lutero explica el significado del pan en el catecismo menor y en el catecismo mayor, es mucho más que ausencia de guerra, sino que también es bienestar, es tranquilidad, es gozo, es un estado de ánimo placentero. Y en ese sentido Jesús es el único que puede dar esa paz, que el mundo no puede dar. Y dice que mientras decía esto, le mostró las manos, el costado, para que ellos pudieran corroborar con sus ojos que Jesús era realmente el Cristo resucitado y que no era un fantasma, como dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. Y en la Biblia, toda mención que se realiza tiene un propósito. Este propósito de mostrar las manos, el costado y el cuerpo de Jesús es para que no siguiera proliferando una herejía que había en aquel momento, que consideraba que Jesús no podía poseer un cuerpo humano, que solamente era un cuerpo aparente que poseía, que nunca podía ser que Dios se haya manifestado en carne. Por eso entonces esto de mostrar las manos, de mostrar el costado, de presentarse corporalmente a ellos, para justamente destruir esa herejía que se estaba planteando al principio de la iglesia cristiana, y que luego también el apóstol Juan, en la carta que acabamos de leer, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. El apóstol Juan, previniendo a la comunidad naciente, le dice lo siguiente: pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús venido en carne no es de Dios. Es decir, el cuerpo, que para los griegos, para la gente de aquel momento quizás demasiado espiritualizada, era una cosa que estaba contaminada, que era como una especie de cárcel para el espíritu. Para el cristianismo no. El cuerpo es una bendición para nosotros, es el vehículo que nosotros utilizamos para proclamar el Evangelio. Por eso también debemos cuidarlos, cuidar el cuerpo, y más en este tiempo también de pandemia que estamos viviendo. Entonces, Jesús se presenta, les muestra esto y los envía a una misión, a un encargo que Él les da. Y les da el poder del Espíritu Santo soplando como ellos para que realicen esa comisión, esa misión, que es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es anunciar el perdón de Dios, el perdón que hace que nosotros podamos ser nuevamente amigos de Dios, de reconciliarnos con Dios y también de reconciliarnos con nuestro prójimo y con toda la creación. Esa es la misión de la Iglesia, anunciar eso que Jesús vino a hacer a este mundo y que luego dejó encargado a su Iglesia. Y acá tenemos, para
terminar esta primera parte de este primer encuentro de Jesús con sus discípulos, el resultado. Del miedo, del pavor, de la angustia, de la ansiedad, pasaron al regocijo, pasaron a la alegría, pasaron a tener el corazón lleno de entusiasmo y de esperanza y de ganas de salir a predicar ese evangelio. El resultado del encuentro con esa pequeña comunidad puede ser también experimentado por nuestra comunidad, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y también por todas las comunidades cristianas que confían en el poder del Señor. Y después tenemos el segundo encuentro. Ya dice, seguramente en la semana, los discípulos le habrán contado, y María Magdalena también, a Tomás, que no estaba en ese encuentro comunitario, podríamos haberle llamado en ese culto, porque era una especie de encuentro comunitario. Y acá viene una enseñanza para cada uno de nosotros también, y una prevención que el escritor del libro de los Hebreos nos da, en el sentido de que no dejemos de congregarnos. Por ejemplo, en Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ese día Tomás faltó, no estaba presente en ese encuentro comunitario. Y seguramente en el transcurso de la semana, María Magdalena y los discípulos le comentaron, le dijeron: el domingo a la tardecita tuvimos un encuentro con el Señor resucitado. Y él no lo podía creer, no caía en sí de que eso pudiera haber sido. Tuvieron que pasar 8 días, nuevamente el primer día de la semana, otra vez, pero ya con Tomás presente, se hace presente Cristo resucitados. Y muchas veces somos un poco capaz injustos también con Tomás, porque Tomás, el dídimo, que significa el gemelo, es el hermano de Tomás, este gemelo, no figura, no se menciona nunca en la Biblia, pero podemos sentirnos cada uno de nosotros representados por él. Nosotros podemos ser el gemelo de Tomás. Se dice que los gemelos, al igual que los mellizos, nacen al mismo tiempo, es decir, en el mismo alumbramiento, pero la diferencia entre un gemelo y un mellizo es que el mellizo está concebido de un espermatozoide en el óvulo y el otro mellizo en el otro óvulo con su espermatozoide. Sin embargo, el gemelo es un óvulo que fue concebido por un espermatozoide y que se abre en 2. Por eso la ciencia, la biología dice que los gemelos tienen sentimientos muy parecidos, que son muy parecidos entre sí. Así también nosotros somos muchas veces gemelos de Tomás. Tenemos esa percepción de que si no vemos, no creemos, que necesitamos señales, milagros y muchas veces ese empujón para poder creer. Entonces se aparece Jesús a Tomás y a los 11 también allí, a los 10 mejor dicho, para nuevamente desearles la paz, para nuevamente poder estar con ellos. Y decía que a veces somos un poco injustos también con Tomás. Ponemos Tomás igual duda. Y realmente Tomás es mencionado en los evangelios, primero cuando Jesús, fundamentalmente en Lucas, va a un monte a orar y ora toda la noche, luego desciende y de todos esos discípulos que tenía, elige a 12, a los que comisiona y denomina apóstoles. Así que allí tenemos que Tomás era uno muy cercano del grupo de Jesús. Luego también Tomás aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 16, cuando Jesús se entera de que Lázaro estaba muy enfermo y que ha muerto,
dice de ir a Jerusalén. Dice, luego le dijo a sus discípulos, está hablando aquí Jesús, ¿no? Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Entonces Tomás, a quien llamaban el Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, Tomás era un apóstol comprometido con Jesucristo al punto de dar su vida por él. Dar su vida por él. Y también aparece en otra mención en el capítulo 14, versículo 5. Allí Jesús está en el aposento alto ya, dando su discurso del aposento alto, y dice, habla sobre no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera yo les hubiera dicho, así que voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás, el Dídimo, Tomás, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tomás era una persona que muchas veces, a diferencia de nosotros, cuando no sabemos algo, no nos animamos a preguntar. Él preguntó cuál era ese camino. Eso nos invita también a nosotros a ser investigadores, a preocuparnos y a comprender cada día más a Cristo, que es el camino, la resurrección y la vida. Entonces, el resultado del encuentro, ¿cuál fue con Tomás? Tomás no se dice si al final puso el dedo, metió la mano en el costado, pero sí dice que él fue creyente, dejó de ser incrédulo para creer y testificar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, es su Señor y es su Dios. Ese fue el resultado del encuentro de Tomás con Cristo. Y también Cristo quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Por eso, en el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 20, que se piensa que ese era el final del libro, que luego el capítulo 21 fue, puesto como un epílogo, como una conclusión del Evangelio. El propósito del libro es este, que nosotros, por el testimonio de los apóstoles, que por esa fe de Tomás en el Cristo que vio y que creyó, nosotros sin ver y sin creer podamos confesar, al igual que Tomás, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él, como dice el versículo 31, es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para creer, al creer en Él, tengamos vida en su nombre. Y entonces siempre aparece el resultado de este encuentro, de la palabra de Dios con nosotros y con el Espíritu de Dios dentro nuestro, que nos hace examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra en 2 de Corintios 13:5, para ver si realmente estamos en la fe. Y aquí viene el momento de aplicar la palabra a nuestra vida, mirándonos hacia adentro, examinándonos. ¿Somos como los discípulos, viviendo encerrados en nosotros mismos, con miedo, con angustia, sin esperanza, con desánimo? ¿O somos realmente invitados a tener un encuentro con el Señor y salir de ese estado para tener alegría, gozo y paz? ¿O soy como Tomás, que si no veo no creo? Sin embargo, Jesús dice, bienaventurado el que ve sin creer. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y tenemos muchas formas de encontrarnos con Jesús. Comunitariamente, participando de los cultos, de los encuentros, de los grupos, de las reuniones familiares, de estudios bíblicos. También podemos tener un encuentro personal como Tomás, buscándolo, inquiriendo en la Escritura, teniendo ese encuentro con Él. Y también el encuentro testimonial, por medio de la palabra, por medio de lo que nuestros hermanos puedan llegar a testificarnos, también podemos llegar a tener ese encuentro que transforme nuestra vida. En definitiva, Tomás declaró que Cristo era su Señor, era el Kyrios de su vida, era el dueño, era el jefe, era el amo de su vida. Hay una imagen muy patente de lo que significa ser esclavo de Cristo y que Él sea nuestro amo. Puede parecer chocante a los días de hoy la anécdota que les voy a contar, pero en realidad cuando se vendían los esclavos en la plaza pública, el Señor iba y compraba a un precio un esclavo para que le sirva. Y él era el dueño, ese hombre era el dueño de ese esclavo. Cristo, con su sangre, nos compró a cada uno de nosotros, que somos esclavos del pecado, pero nos dio la libertad. Cuando Él nos compra, nos dice, ustedes son libres. Y nosotros, en señal de gratitud por esa libertad que nos ha sido dada, tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro amo. Por eso, a Él debe ser la gloria. La gloria solamente dada a ese Kyrios, a ese Señor que nos compró y que nos dio la libertad. El apóstol Pedro, para finalizar en su carta, nos dice en el capítulo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Por eso, la gloria sea dada a Dios en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que lo levantó de los muertos, para que se nos presente a cada uno de nosotros y transforme nuestra vida, nuestra realidad. El pastor Delcio va a cantar un himno muy conocido, pero que les pido que escuchen su letra porque nos habla de la gloria del Señor. La gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando himnos al Señor,
le aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús, rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Un hermoso himno que nos habla justamente de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que nos da el haber sido comprados por Él y otorgada esa libertad de la esclavitud, del pecado que aún mora en nosotros y que nos hace muchas veces caer, pero que por el poder del Espíritu Santo, que vamos a confesar también en las palabras del credo, si es que nosotros le permitimos, va transformando nuestra vida para ser lo que Dios quiere que seamos, hijos de Él y hermanos de Jesucristo. Vamos a decir juntos entonces las palabras del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y preparándonos para los anuncios, vamos a cantar una canción que nos habla de la eternidad, de lo inmutable que es Dios, Jesucristo y también su Espíritu Santo. Jesucristo ayer, hoy y aquí. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús Salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de hermanas y hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer, Dios crucificado, Jesucristo hoy, hombre solidario. Jesucristo aquí, fiesta y alabanza, Señor de esperanza, Jesús Salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo
este encuentro de hermanas y hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Y dice una parte del estribillo: qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Y esto lo podemos hacer cargando nuestra batería espiritual, participando de la vida comunitaria en la iglesia. Es allí donde escuchamos la palabra, donde cantamos, donde oramos en el primer día de la semana. Y luego, en el transcurso de la semana, salimos a dar testimonio de Jesucristo en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde nos toque estar. Por eso quiero anunciarles a ustedes los cultos para este mes de abril. El tercer domingo de Pascua a las 9:30 horas en el templo allí en República de Entre Ríos tendremos culto. Y este culto que estamos viendo y escuchando por Canal 6, Ramírez Cablevisión, va a ser emitido esta noche a las 19:30 horas en la radio local FM Eco 100.3. Ustedes lo podrán escuchar allí en sus casas para poder estar allí. Y también, por supuesto, este domingo a las 19:30, aparte de escucharlo en la radio, pueden participar en el culto, ¿verdad? A las 19:30 horas allí en el templo en General Ramírez. Vamos entonces a prepararnos para, olvido nuevamente, recalco que todas estas grabaciones son colgadas en la página de internet del canal que se llama Estudio RCB. Allí pueden ustedes, en el momento que deseen, ver los cultos que están siendo puestos allí. Entonces vamos a prepararnos para la oración de intercesión de la iglesia con la canción ¿Por qué te nombro con miedo? La canción número 231 del cancionero Canto y Fe. Luego el pastor Delcio estará haciendo la oración de intercesión, el Padre Nuestro y la bendición final. Que te nombro con miedo, como si fueras viento, porque te grito de lejos, como esperando un eco, porque te forjo entre nubes, si eres de sangre y de tierra. Yo sé que sé, pero no entiendo, yo sé que busco, y sin embargo estoy desnudo en medio de un misterio. Sí, Señor, quisiera no preguntar, pero hoy no puedo. Porque te quiero en mis manos como un puñado de arena, porque te forjo en estatua si eres amor en mis venas, porque te digo lucero y me pareces de niebla. Yo sé que sé, pero no entiendo, yo sé que busco y sin embargo estoy desnudo en medio de un misterio. Sí, Señor, tan solo quiero confiar.
Y ahora queremos tener este momento que llamamos oración de intercesión, porque nos acordamos de pedir, de suplicar a Dios por las necesidades ajenas. Hemos pedido por nosotros, hemos pedido por la comunidad, ahora ponemos nuestros ojos y nuestros sentidos para atender la necesidad de otras personas, de quienes están fuera del círculo de la comunidad, pero que forman parte de la comunidad mayor, de esta ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro país y también de las situaciones que en el mundo afligen, duelen y traen sufrimiento. Por eso llamamos a este momento oración de intercesión. Y más allá de los motivos que ahora hemos de compartir, también es momento para que en lo personal podamos expresar también lo que deseamos que Dios escuche en este momento. Oremos. Te rogamos, querido Padre, que sostengas, guíes y llenes de sabiduría a quienes has llamado para servirte y formar tu iglesia en este mundo. Te rogamos especialmente por los creyentes que tienen que dar cuenta y testimonio de su fe en circunstancias muy difíciles, en medio de los conflictos, las guerras, las catástrofes, las persecuciones, las hambrunas, la pobreza extrema y también en medio de esta pandemia que, según el lugar, el país o el pueblo en que vivamos, ha dado tregua o ha vuelto a atacarnos y a traer aflicción y enfermedad. Te rogamos, Señor, óyenos, Señor. Óyenos. Vamos a cantar, óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. También te pedimos, querido Padre, que a la celebración de este encuentro de los sacramentos y de todas las señales de tu presencia y gracia en medio de la comunidad y de cada una de ellas que se reúne, los cristianos podamos añadir en nuestras vidas signos y señales que hablen de tu justicia, que muestren tu amor, que traigan tu verdad, viviendo y dando testimonio de lo que tú nos pides. Te rogamos, Señor, por los creyentes que no cesan de trabajar porque haya más justicia en medio de su comunidad, en medio de su familia, con sus vecinos y también en la iglesia, por quienes trabajan por los derechos y la justicia para los más débiles y desamparados. Te rogamos que inspires y le des las palabras a quienes son la voz de quienes no tienen voz, para denunciar corrupción, injusticias, abusos, especialmente por parte de quienes detentan poder y autoridad, pero que tantas veces solo se sirven a sí mismos y no a la comunidad. Defiende, Señor, te suplicamos, con tu poder, la libertad en la cual hemos nacido gracias a Cristo Jesús, para que podamos expresarnos, para que podamos pensar libremente y para que podamos convivir sin la intolerancia ni toda forma de autoritarismo. Óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde.
Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Y en este día y en este tiempo en que están aumentando los contagios del COVID-19 en muchos lugares y también en nuestro país, en sus ciudades y en otros lugares, te suplicamos que tú estés presente en medio nuestro, nos traigas calma, paz, sabiduría y fortaleza para que juntos podamos enfrentar este nuevo ataque, en esta nueva ola de la enfermedad, y que nos acompañes en todo aquello que nos toque atravesar. Cuídate, suplicamos, de todos los contagiados, de quienes están en sus casas, pero también están internados, tal vez atravesando momentos críticos para su vida. Consuélate, suplicamos, a quienes han perdido a un ser querido por causa de la pandemia, pero también por otras enfermedades y dolencias. Te suplicamos que seas el consuelo, la esperanza, el sostén de todos quienes sufren en nuestro medio. Óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Y todas aquellas nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros pedidos esperanzados a Dios, y también aquellas cosas que no podemos expresar con nuestras palabras, pero que están en nuestro corazón y en nuestra mente en este día, las reunimos en las palabras de la oración de Cristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así dice el apóstol en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, que el Dios de paz los consagre Él mismo íntegramente, y que toda su persona, alma y cuerpo se conserve sin mancha para la venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Vayan en su paz. Amén. Queremos entonar para cerrar, para concluir nuestro culto en esta ocasión, la canción Amarte solo a ti, Señor, número 278. Amarte solo a ti, Señor, como también una expresión de nuestro deseo, que podamos amar a nuestro Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en todo lo que nos toque realizar en esta semana que hoy comenzamos, en toda nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor,
y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, su reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Amén. Que tengan una linda semana.